capítulo 11 de Apocalipsis. Y te voy a decir algo antes y es que paramos un poquito los juicios porque hay una transición allí, hay un interludio. Hablamos hace 8 días del ángel que viene, ¿se acuerdan? Y un pie sobre la tierra, un pie sobre el mar, y bueno, ya no voy a repetirlo, pero ahí hay ciertas cosas que Dios nos deja en la escritura que abarcan gran parte de la gran tribulación, o por lo menos una temporada, que es importante saberlo. Después de la sexta trompeta, ¿qué sigue? Pues la séptima trompeta, yo lo sé. Y después de la séptima trompeta, qué revelación, ¿cierto? Después de la séptima trompeta vienen las 7 copas de la ira de Dios. Lo que pasa es que ya son así, pum, 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 y se acabó esto. Quiero dejar claro, pues, o por lo menos intentar dejar claro lo que la palabra de Dios dice con respecto a todo lo que va a pasar en este tiempo. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya lo nombré antes, pero no lo expliqué un poquito más detalladamente. Lo vamos a hacer hoy, y es el tema de los 2 testigos que aparecen en el Apocalipsis. Ahora, ¿por qué lo hablo hoy y no antes? Ellos están desde antes, bueno, pero lo hablo hoy porque pues en el orden que llevamos aparecen ahí se especifica un poquito más de ellos, se habla un poquito más de ellos, 2 personajes raros que aparecen aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y si me acompañas a la lectura, dice en el versículo 1 así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses equivale a 1260 días, ya lo vimos antes, que es exactamente 3 años y medio. Cuando vimos las profecías de Daniel dijimos tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es esos periodos que al sumarlos nos enseñan que son 3 años y medio. Un día, 2 días, y luego es 2 días, un día más 2 son 3, luego la mitad de un tiempo que es un día. Estamos hablando de 3 y medio, pero sabemos que estamos hablando en términos de grupos de 7. ¿Se acuerdan? Eso ya lo estudiamos, no me voy a volver. Ustedes pueden estudiar cada predicación que hemos visto aquí. Si quieren de pronto ver todo el orden, ahí están quedadas subidas en YouTube, entonces pueden estudiarlas. Pero está hablando de que el anticristo, que es una de las 2 bestias que sale del mar, también lo vimos, está ejerciendo todo su poder sobre la tierra porque el diablo mismo está dentro de él. Él está gobernando el mundo. Él está ahora liderando este nuevo orden mundial que va a llegar, ¿no? Lo que pasa es que Juan habla en tiempo pasado porque él está desde la eternidad. Pero esto no ha pasado, va a pasar. ¿Cuántos entienden eso, cierto? O sea, va a pasar, solo que así es la Biblia. Cuando vio Isaías el sacrificio de Jesús, también nos lo contó en tiempo pasado. Y eso fue 500 años antes de que Cristo viniera. Entonces así funciona esto. Eso que nos hace ver también que Dios no va a fallar, que todo esto va a pasar, que no hay vuelta de hoja, que los tiempos han transcurrido, las señales se han dado, y Cristo regresará en las nubes. Muy pronto nos iremos con Él. Y los que no se vayan con Él tendrán que sufrir el terror del juicio que viene sobre esta tierra. Y esto no tiene negociación, esto simplemente va a pasar. Por más fe que tengamos, no podemos evitarlo. Son los designios, es la palabra de Dios, y esto va a ocurrir. Tu fe no te sirve para cambiar el futuro del mundo, pero sí te sirve para cambiar tu futuro. Tu fe sí puede cambiar tu destino, sí te puede ubicar en un lugar de salvación y no en un lugar de condenación, de juicio. Por eso lo estamos predicando, para que el que no ha creído lo crea. Creer es una decisión, y cuando alguien lo cree puede recibir su salvación eterna, porque la salvación no es algo que tú te ganes, la salvación es algo que tú recibes. Eso ya lo ganó Cristo por ti. Solo tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador. Dios es bueno, ¿o no? Pero el anticristo va a aprovechar su cuarto de hora.
Cuando Él esté gobernando en el mundo, Él se va a sentar allá, ya lo vimos también, en el templo en Jerusalén, un templo que no está, pero que se va a reconstruir. Él va a marcar su gente. Hay otra bestia que se llama el falso profeta, lo cual nos muestra también dos poderes que el mundo, o que gobiernan al mundo, el poder político y el poder religioso. La primera bestia, que es el anticristo, ejercerá ese poder político sobre la tierra, un hombre millonario, multimillonario, que tendrá esa influencia con las naciones del mundo y con los gobiernos del mundo. Pero esa segunda bestia, a la cual la Biblia nos llama el falso profeta, tendrá una influencia espiritual sobre la gente, que llevará a todo el mundo a adorar a la bestia y a la imagen que ella creó. No me voy a detener tanto aquí porque nos vamos a demorar mucho. Voy a pasarme de una vez al tema de hoy, que es los dos testigos. Pero lo digo, quizá luego hablemos un poquito más del anticristo, aunque ya lo hablamos, pero hay más cosas que decir. Pero lo que sí quiero darte a entender es que mientras el anticristo está gobernando con todo su sistema, hay personas que se están rebelando a ese sistema, ¿no? Y miles de personas no están creyendo en el anticristo, no se dejan poner la marca, están creyendo al evangelio, están creyendo en Jesús. Hay 144,000 testigos del pueblo de Israel que Dios selló para que lleven las buenas nuevas de salvación. Pero aparecen en escena dos personajes que la Biblia describe como los dos testigos, que vienen acá a hacer un trabajo también de evangelización en la tierra, porque mucha gente se seguirá salvando. ¿Se acuerdan que hablamos de la gran multitud que salió de la tierra, de todo pueblo, lengua, nación, con vestiduras blancas, con palmas en sus manos, y que no dejaron manchar sus vestidos, y que ellos se llegaron debajo allá del trono de Dios y esperaron hasta que se completara el número? Y bueno, los salvos, los que llegaron a heredar esa salvación, gloria a Dios por eso. Entonces mucha gente se está salvando en la gran tribulación, y mucha de la gente que tú conoces hoy, que quizá no se va en el rapto porque no quisieron creer, se van a salvar durante la gran tribulación. Habrá una gran cosecha, pero espero que todos los que estamos aquí nos vayamos en el rapto de la iglesia. Amén. ¿Todos? ¿O hay alguno que de pronto tiene planeado quedarse por algún negocio, alguna cosa que tenga pendiente? ¿Algún sueño que no ha cumplido se quiera quedar? ¿O todos nos vamos con Jesús? Pero hay familia tuya que aún no ha creído, que aunque tú les has hablado, les has dicho, ellos rehúsan a creer. No te preocupes, déjales bien claro este mensaje. Yo ya estoy escribiendo esa carta que les voy a regalar para que ustedes se la dediquen a su familia que se queda, a sus amigos que se quedan, para que cuando ellos vayan, la encuentren, la lean, sepan qué hacer y puedan ser salvos durante la gran tribulación, porque miles de personas van a ser salvas en este tiempo, es lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces, esos que se rebelan al sistema están dirigidos por estos dos señores, estos dos personajes que en el capítulo 3 habla. Léelo conmigo. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Recuerda, 1260 días es el equivalente a 42 meses, o sea, 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Estamos? Lo que pasa es que esas frases las hemos repetido mucho acá y es bueno que nos queden claras. Vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, presta atención, ¿son los dos qué? Olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir, él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio
Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. ¿Cómo decía la voz? ¿Has escuchado eso antes? Apocalipsis 4, cuando Juan escuchó la voz, le dijo lo mismo: sube acá. ¿Qué es? El arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Sube acá. Y esa voz es la que tú vas a escuchar en algún momento. Muy pronto, cuando tú escuches esa voz, abrirás tus ojos y estarás frente a Jesús en las nubes. Estos dos profetas murieron, fueron asesinados, pero resucitaron. Dice la palabra, ya voy a explicar un poquito más algunas cosas. Pero el mundo escuchó esa voz que dijo: suban acá, sube acá. Y al instante que pasó, dice la palabra de Dios, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Estábamos hablando que el segundo ay de Dios aquí en Apocalipsis era la 6ª trompeta. ¿Se acuerdan? Aquí ya está cerrando el tema. Ya casi vamos a hablar de la 7ª trompeta. Pero déjame explicarte algunas cosas de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Estos dos son dos hombres extraños que aparecen aquí, que tienen un poder sobrenatural. Nadie puede tocarlos. La gente seguramente los odiará por todo lo que están haciendo. El sistema que aparentemente funcionaba bien, que puso el anticristo en la tierra, un sistema económico que nadie podía vender ni comprar nada si no estaba marcado con ese sello que era el número 666, que ya lo explicamos. Entonces, ¿qué está haciendo el anticristo? Ganando todos los que puede para que funcione su sistema de gobierno. Por su parte, estos dos profetas de Dios, que dice la Biblia claramente que estaban delante del trono de Dios. O sea, no es que Dios sacó de la gente moradora de la tierra, escojo a este y a este, a ver, hagan esta tarea. No, ellos estaban delante del trono de Dios, lo leímos. Eran parte de la corte celestial, estaban ahí juntamente con los ángeles, no sé, pero ellos estaban parados como dos olivos, dice la palabra del Señor, quietos, esperando el momento. ¿Cuál momento? Este momento en el que estamos hoy estudiando, cuando vienen a hacer la tarea más grande de sus vidas, y es predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura en la tierra. El anticristo querrá matarlos, querrá destruirlos, pero no va a poder hasta que se cumpla su tiempo, que son esos 42 meses o esos 3 años y medio. La gente que ya es parte del sistema del anticristo, al verlos los odiarán. Las autoridades querrán matarlos, pero no pueden, porque ellos tienen un poder sobrenatural. Ellos pueden hacer que caiga fuego del cielo. Cualquier persona que intente matarlos morirá, dice la palabra, de la misma manera que intentaron matarlos. Ellos pueden hacer que se cierre el cielo para que no llueva sobre la tierra. Todos le tienen miedo. ¿Cómo será ver este par, no? Estas dos personas de las que está hablando la palabra de Dios. ¡Qué susto! Porque están llenos de la unción, llenos del poder de Dios. Nadie puede hacer nada contra ellos. Hasta el final que se acaba el tiempo de su predicación, entonces el anticristo, que es esa bestia que sale del abismo, los mata. Los exhibe en una plaza, ¿dónde? En Jerusalén. Porque dice la palabra de Dios específicamente que es Jerusalén, pero que en un sentido simbólico es Sodoma y Egipto. Porque estas son dos ciudades que para los israelitas fueron ciudades malas, ¿o no? Sodoma, una ciudad donde abundaba el pecado, donde la gente se degradó sexualmente, y era tan terrible que cuando los ángeles vinieron a buscar a Lot para sacarlo antes de que viniera la destrucción, los hombres de la ciudad se reunieron para violarlos, para acostarse con ellos. Que Lot le ofreció sus hijas a cambio, les dijo: no, por favor, a ellos no, les entrego mis hijas. Que uno dice también como Lot, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace algo así? Pero Dios, en su amor, en su misericordia por Lot, su esposa, sus hijas,
lo sacó de allí antes de que viniera el juicio. La ciudad no fue perdonada porque la ciudad no se arrepintió. Y es que la forma para que haya perdón aplicado es que haya arrepentimiento genuino. No hay otra forma. Si tú quieres ser perdonado, tienes que aceptar ese perdón. Tienes que reconocer que lo necesitas, ¿o no? Ellos no. Sodoma, una ciudad hundida en el pecado. Egipto, la otra ciudad que en sentido figurado, dice aquí la palabra, es esa allá en Jerusalén donde ponen estos dos cuando los matan. Egipto fue la ciudad que subyugó el pueblo de Dios y los mantuvo bajo esclavitud durante 400 años. Los golpeaban, los trataban mal, los hacían aguantar hambre. Les hacían pasar momentos muy difíciles, eran esclavos en ese pueblo hasta que llegó Moisés, el libertador, y los sacó de Egipto. Y es interesante que Dios traiga acá esa ciudad, Egipto, que está directamente relacionada con Moisés. Y dice Dios acá en su palabra que ellos estarán en esa plaza pública, pero yo pregunto por qué razón Dios dice en sentido figurado es Egipto y en sentido figurado es Sodoma. Es que se supone que el lugar que es el pueblo de Dios hoy, la ciudad santa de Dios, Jerusalén, y hablemos de todo el territorio de Israel, aunque es un lugar muy próspero, muy bonito, muy tecnológico y muy avanzado, también es un epicentro del pecado en el mundo. Y no es un secreto. Están tan desviados que, digo esto con mucho respeto, la procesión o el festival LGBTI más grande del mundo se celebra en Tel Aviv. ¿Tú sabías? Sí. En Jerusalén, la ciudad de Dios, se hacen desfiles homosexuales. Es un lugar que tristemente hoy está hundido en el pecado. Y si vas un poco más adentro en la ciudad antigua de Jerusalén y llegas hasta el punto exacto donde debería estar el templo de Dios, ¿qué hay ahí? Hay una mezquita de los musulmanes donde rinden culto no a Dios, el Dios de la Biblia, sino a Alá, el Dios de los musulmanes. Porque su teoría es que desde esa montaña Mahoma fue traspuesto al cielo. Y ese que debería ser el lugar de adoración, hoy día es un lugar donde se celebran cultos paganos, donde van a adorar no al Dios de la Biblia, a otro Dios. E incluso ese barrio que rodea esa parte que es la más importante de la historia del mundo, de la Biblia, ahí ese barrio es un barrio palestino. Y tú cuando caminas por Israel ves que todo es muy lindo, muy próspero, muy organizado, muy limpio, muy tecnológico, pero cuando vas a ese lugar que es justo en el corazón, tú ves otro ambiente. Se siente algo feo, algo horrible, no es algo seguro, sino que tú sientes que estás caminando por un lugar inseguro. Es rarísimo y es ahí justo en el corazón. Dios me dio la bendición de estar ahí y ahorita en febrero vamos a viajar con 17 personas de esta iglesia para Israel. ¡Qué bendición! Ve proyectándolo para que el otro año, si no ha venido Cristo, vamos. Y si viene Cristo, pues en la segunda venida vamos. Pero si pueden antes, vamos. ¿Listo? Ahora, también Israel al día de hoy, más que todo hablando de Jerusalén, la ciudad santa que está hablando aquí la palabra, está llena de idolatría. Porque resulta que la religión romana tomó lugar en muchos de los espacios donde pasaron cosas importantes de la Biblia e hicieron centros de adoración pagana, donde es idolatría, donde se rinde culto, se quema incienso, la gente entra. Por ejemplo, ese lugar donde está el Santo Sepulcro, supuestamente, según ellos, ahí fue donde enterraron a Jesús, pero eso no es verdad, porque la palabra explica que fue fuera de la ciudad, ¿sí o no? En el Gólgota murió Jesús y ahí al lado estaba el jardín donde Jesús fue enterrado en una tumba prestada porque ni siquiera era de él. ¿Cuántos conocen la historia? Pero ellos dicen que ahí fue ese lugar, ahí dentro de las murallas, dentro de Jerusalén. Yo entré porque quería llevarme el recuerdo, pues cómo no, si estaba en Jerusalén quería saber cómo era ese lugar que es tan importante y que atrae tantos turistas. Pero desde que entré solo sentí y percibí en mi espíritu una guarida de demonios, un lugar cargado de oscuridad, un lugar de verdad que quería salir rápido de ahí. Entré hasta donde supuestamente es el Santo Sepulcro y no, nada que ver. Salí de ahí y dije, uy, qué cosa tan fea. Era tan impresionante lo que sentía que quería bañarme. Pero pues estábamos lejos del hotel, no podía hacerlo, pero quería bañarme, que me sentía muy incómodo.
En cambio, después cuando fuimos al jardín de la tumba, que es el lugar donde los arqueólogos dicen, aquí sí parece que fue porque está justo al lado del Gólgota, el monte de la calavera, es un lugar tan lindo, tan lleno de paz, un lugar tan hermoso que hasta tomamos la Santa Cena en ese lugar. Qué belleza, ¿no? Con los que vamos a viajar, yo creo que también vamos a tomar la Santa Cena ahí. ¿Les gusta la idea? Bueno, créanle a Dios por ese viaje y hagámoslo el otro año, o sea, el 2027, porque el 2026 ya está cerrado. Pero eso es algo muy especial. Pero lo que quiero resaltar acá con respecto a lo que estamos hablando es que ese lugar es un lugar de romería, es un lugar de idolatría. Hay muchos lugares donde no se adora al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Ese lugar va a ser rescatado y Jesús establecerá su trono ahí en Jerusalén, y Jesús regresará como poderoso gigante, regresará como el león de la tribu de Judá y reinará en toda la tierra, pero el lugar de su reinado donde Él estará será en Jerusalén. Ese lugar tiene que ser limpio. ¿Cuántos están conmigo? ¿Estamos bendecidos? ¿Felices o no? Ok, avancemos. Entonces dice la palabra del Señor que ahí van a pasar esas cosas, pero los dos testigos van a resucitar después de 3 días y medio. Y cuando resuciten, entonces escucharán la voz, sube acá, subirán, y todos quedarán asombrados y verán que el Dios de ellos es el verdadero Dios. Ya ellos se van como diciendo, aquí se acabó todo, aquí ya lo que fue, fue. Y entonces vienen las copas de la ira de Dios. Ahora, hay varias hipótesis al respecto de cuándo exactamente fue la operación de estos dos testigos, si desde el principio, cuando empezó todo a los 7 años, porque como dice 3 años y medio, entonces probablemente paran cuando empiezan los juicios, o en algún momento durante esos 7 años, o los últimos 3 años y medio, con exactitud. Yo me inclino que más bien fue como al principio que estaban predicando y evangelizando la palabra del Señor, pero hubo un momento en el que ya simplemente se fueron, ¿sí? Y ya vienen entonces los juicios más terribles, pero dice aquí que esos dos testigos, esos dos profetas que está hablando la palabra del Señor, ¿quiénes son? ¿Tú quién crees que son? ¿Alguien podría decirme, yo sé quiénes son? Nos suena muy parecido a dos, ¿cierto? Por las señales que hacen. ¿Cuáles son las señales que hacen? Hacen caer fuego del cielo, pueden orar para que no llueva, pueden hacer que no llueva. ¿Quién hacía eso? Muy bien. Traer plagas, ¿quién hacía eso? Moisés. Convertir el agua en sangre, Moisés. ¿Quién es? O sea, todo apunta como a esos dos, ¿verdad? Y yo la verdad también me inclino por esos dos, y voy a explicarte un poquito más a fondo por qué. No simplemente por decirte este es mi punto de vista, sino porque bíblicamente tenemos un refuerzo que nos deja ver que muy posiblemente son ellos dos. Pero sí quiero mostrarte que su forma de vestir era muy peculiar. Ellos estaban vestidos de cilicio, dice la palabra del Señor. Y el cilicio era una ropa muy áspera, pesada, generalmente tejida con pelo de cabra, color negro o color oscuro, que se ponían las personas, ¿cierto?, para demostrar 3 cosas. 1, duelo y aflicción profunda. Cuando la gente cuando se moría un familiar, la cultura judía era así: se ponían un vestido de cilicio. ¿Y eso qué simbolizaba? Duelo. Voy a vivir mi duelo así porque esta ropa es pesada, es áspera, es incómoda, y esto me duele lo que pasó. Es una forma de expresar el dolor que llevo dentro, de exteriorizarlo. Entonces cuando veían a alguien que estaba vestido de cilicio, es porque esta persona está de luto. Es la primera razón por la cual se ponían este tipo de vestimenta. El segundo es porque ellos estaban arrepentidos o se humillaban. Te pongo un ejemplo. Cuando Jonás predicó en Nínive y les dijo, Dios va a destruir esta ciudad si no se arrepienten, ¿qué hicieron ellos? Se arrepintieron, ¿cierto? Y Dios no destruyó a Nínive. Pero ¿qué hicieron cuando se arrepintieron? Se pusieron ropas de cilicio, porque era una expresión. No estaban de luto, no estaban en ese momento lamentando la partida de alguien, pero estaban como señal de arrepentimiento vestidos de cilicio, ¿sí? Entonces nos arrepentimos, nos vestimos de cilicio, Señor, perdónanos, y Dios los perdonó. La tercera cosa que hacía este vestido de cilicio era un mensaje profético negativo. Me explico. Por ejemplo, cuando los profetas iban a dar un mensaje que no fuese grato para los oyentes, se vestían de cilicio. Entonces cuando veían a algún profeta llegar, por ejemplo Jeremías, que se lo puso, Jeremías llegó con el vestido de cilicio,
ya todos sabían, este hombre va a decir algo muy malo, va a pasar algo malo, porque era el profeta y estaba vestido de cilicio. Entonces él se ponía esa ropa, decía, viene cautividad, 70 años sobre Israel, van a morir, van a llevarlos como esclavos, y ay, ¿por qué? Claro, estaba vestido de cilicio. Entonces era una forma de expresar el dolor que causaría todo lo que va a pasar. Y si tú relacionas esas tres posturas de por qué se ponían la ropa de silicio, y estos dos testigos que vienen a la tierra y tienen estas ropas, es porque están expresando lo mismo: luto, desolación, destrucción, tragedia, pero también están llamando a la gente al arrepentimiento. Viene destrucción, cada vez será peor, pero si se arrepienten, aún se puede, no se dejen marcar, no entren en el sistema del anticristo. Crean en Jesús, Jesús murió por ustedes. Yo me imagino mostrándoles, hay oportunidad, arrepiéntanse, reconozcan que necesitan un Salvador. Pero también como profetas de Dios están anunciando muchos juicios, ¿no? Están diciendo vienen cosas malas. El mensaje que están dando no es un mensaje alentador para los que no creen. Es un mensaje de destrucción, es un mensaje de dolor. Entonces ese mensaje profético de juicio que vienen a dar estos dos testigos, pues va a ser también incómodo para muchas personas que no los quieren escuchar. Entonces esos dos testigos, dice la palabra, profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces adquiere pues esos tres significados. Miremos entonces la identidad de ellos. Algo que nos dice la escritura es que son los dos olivos que están delante de Dios, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Me encanta verlos, ustedes son muy lindos, ¿sabían? Yo no sé si están mirándome como que les gusta o como que es esto tan raro, pero todos están acá, ¿cierto que sí? Los veo a todos muy concentrados así, prestando atención, qué chévere. Que el Espíritu Santo nos muestre bien todo, ¿listo? Pero aquí lo que dice Juan en la visión, después de que él mide el templo y otras cosas, es que estos dos testigos son esos dos olivos que están ahí. En Zacarías, en el capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios así. Entonces, Zacarías 4, versículo 11, ponme la traducción que te pido ahí, porfa. Esa, es que es más fácil de entender. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué son esos dos olivos, cada uno, a cada lado del candelabro, y las dos ramas de olivo que vierten el aceite dorado por dos tubos de oro? Entonces, mira que el profeta Zacarías está teniendo una visión, y creo que es muy similar a la que está teniendo Juan, ¿sí o no? Está viendo dos olivos frente al trono de Dios, el candelabro, está Dios ahí en su trono. Entonces está viendo dos olivos. Entonces, ¿no lo sabes?, le preguntó el ángel. No, mi señor, respondí. Entonces él me dijo, representan a los dos ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Aquí Zacarías nos habla de esos dos personajes, que si vemos son muchos años antes. Que la visión que tuvo Zacarías fue una visión que él pudo ver dos hombres que están delante del trono de Dios como dos olivos que están ahí, delante de Dios para alguna cosa. Bueno, ya sabemos para qué cosa, pero pues ahí están, ¿sí o no? Están parados, o sea que esto no es algo nuevo en la Biblia. En la Biblia ya aparecen estos dos personajes que están en la Escritura. ¿Listo? Esto lo interpretan de manera literal, que es como lo interpreto yo, que creo, y no solo porque lo interprete yo, la escuela de interpretación en la que me inclino y mis pastores y todo lo que nosotros creemos, apuntamos a que es algo literal, son dos individuos con nombres específicos, dos personas reales, porque hay otra interpretación que es simbólica. ¿Qué dicen ellos? Estos dos olivos representan la iglesia que está delante de Dios. Otros dicen representan todos esos ángeles que están enviados. Bueno, otros dicen son dos olivos que representan, uno el Antiguo Testamento, otro el Nuevo Testamento. Pero la verdad yo no creo en ninguna de esas interpretaciones simbólicas por varias razones. Si fuese el Antiguo o el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios que ha hablado durante los siglos y durante los tiempos, no solo por 3 años y medio, ¿sí o no? Si es la iglesia ha hablado durante 2000 años al mundo de Cristo. Ellos solo por 3 años y medio. Entonces yo sí creo que son dos personas con nombre propio. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Ok. Ahora, hay otra interpretación especulativa que habla de personajes del Antiguo Testamento que no murieron. Entonces ayúdenme ustedes. ¿Quiénes no murieron en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles?
Díganlo más fuerte. Es que ese primer nombre se escucha lindo. Enoc y Elías. Enoc, que es una figura del arrebatamiento de la iglesia. Cuando estudiamos los tiempos de Noé lo vimos, ¿no? ¿Por qué? El arrebatamiento de Enoc fue como la iglesia se va a ir de la tierra. Él simplemente desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, ¿dónde está Enoc? ¿Dónde está Enoc? No está. Aquí, no está. Desapareció. Elías no fue así. Ya digo algo que es importante. Elías no fue así. Elías, cuando se fue de la tierra, llegó una carroza de fuego, caballos de fuego. Y se subió Elías, lo recogieron, así como una limusina sigue. Él se subió a la carroza de fuego, se fue. ¿Alguien lo vio? ¿Quién lo vio? Eliseo, porque él estaba ahí. Él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, porque yo quiero la doble unción del espíritu que tú tienes, ¿no? Cuando él se iba, el manto cayó sobre Eliseo. Eliseo recibió la misma unción, pero el poder de Elías reposó sobre Eliseo. Pero Eliseo nos contó cómo fue. Enoc simplemente desapareció. Entonces, en esta interpretación especulativa, algunos dicen que los dos testigos tienen que ser Enoc y Elías, porque fueron los únicos que no murieron. Pero ustedes me dijeron hace un rato que lo más probable es que sea Moisés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque convierte el agua en sangre, porque trae las plagas sobre la tierra, ¿cierto? Es como que se relaciona más con Moisés que con Enoc. Y algo también importante para resaltar es que Enoc vivió mucho antes de que existiera ley, mucho antes de que se constituyera el pueblo hebreo. O sea, Enoc, podríamos decir, como uno de los patriarcas, no fue hebreo como tal, porque en esa época aún no existían los pueblos como ya existieron después. Bueno, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Entonces la hipótesis, o lo que usan para respaldar la hipótesis, es que todo hombre tiene que morir una sola vez, y los únicos que no murieron fueron ellos. Entonces tienen que venir a esa tierra y morir. ¿Sí? Y morir. Van a morir, ya lo leímos, ¿cierto? Van a estar 3 días en la plaza ahí exhibidos, la gente los va a ver, se van a mandarle regalos porque por fin se los quitaron de encima, pero van a estar ahí en Jerusalén. Entonces, tiene mucho sentido lo que están diciendo. Sí, yo tampoco me cierro a un no rotundo, pero como que las cosas no cuadran exactamente y necesitaríamos un poco más de luz para poder interpretarlo. Porque Enoc podría ser la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y entonces, ¿nosotros dónde quedamos? Si no vamos a morir, ¿o no? Muy probablemente tú y yo nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia. No, muy probablemente, no estoy seguro de eso. Yo creo que somos la generación que nunca va a morir. ¿Cuántos creen eso? Que no vamos a sufrir los dolores de la muerte. O sea que esa regla de que está establecido para que el hombre muera una sola vez y después el juicio se rompe con el arrebatamiento de la iglesia. Ya no pasará que del polvo eres, al polvo volverás, sino que ahora seremos transformados en cuerpos glorificados conforme al de Cristo en su resurrección. ¿Cuántos lo creen? Y si Enoc fue la imagen, la muestra de Dios de cómo es, muy probablemente Enoc, cuando fue arrebatado, también fue glorificado y fue transformado en un cuerpo glorioso, porque Dios quería dejar un cuadro de cómo va a ser y nos lo mostró. Entonces puede ser que Enoc fue parte de esto, y es como si fuera la iglesia de Cristo, como lo vamos a hacer nosotros. O sea, él fue arrebatado de esa manera. Entonces, si ya pasó eso, él no tendría por qué venir a morir. Como la iglesia, nos vamos arrebatados, entonces ¿qué? Tenemos que volver a la tierra, morir para que se cumpla que todo hombre tiene que morir. No, ¿cierto que no? ¿Nos vamos con Cristo? No sé si me estoy explicando. ¿Vamos bien o no? Ok. Ahora, el poder que ellos tienen y sus milagros nos describen a unos personajes que indudablemente, el primero, creo que no hay duda, ¿cierto? Es Elías. Sí, Elías, sí, estamos de acuerdo. Y me gustaría mirar una historia de Elías para entender cómo era Elías. Dice la palabra de Dios en
Primer libro de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 1. ¿Qué tal si me acompañas y leemos esta historia? Dice la palabra de Dios así, primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Primer libro de Reyes. Ya, no, todo no. Ya casi. No importa. Está bien. Cuando segundo libro de Reyes, yo les dije primero, culpa mía, ¿sí ven? Es culpa mía, lo reconozco y lo acepto. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Qué pena, muchachas, perdónenme. Después de la muerte de Acab, ¿quién es Acab? ¿Se acuerdan el rey, el esposo de esta señora mala? ¿Cómo se llamaba la esposa? Jezabel, que odiaban a Elías el profeta y que Jezabel quería matar a Elías. Ustedes estudian mucha Biblia, por eso puedo hablar con tanta tranquilidad acá, porque sé que ya saben el contexto de todo lo que estamos hablando, ¿cierto que sí? Ahí vamos, ahí vamos. Todos estamos aprendiendo, pero es chévere estudiar la Biblia, ¿o no? ¿A cuánto les apasiona la Biblia? Cuando uno comienza a unir todo con todo, es como, wow, la palabra de Dios es poderosa, es inmutable. Después de la muerte del rey Acab, se rebeló Moab contra Israel, los moabitas. Pásame el versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Samaria, recuerden, era la capital de Israel para aquel entonces, y Ocosías, del que está hablando acá, es el sucesor, es el rey que está reinando sobre el reino del norte de Israel. ¿Sí? Recuerden que son dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Ok, dice acá, y estando enfermo, pues después de ese totazo que se dio, bueno, así no dice, solo lo interpreto, estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultar al Dios de los cielos, dice así, ¿a quién? A Baal Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Qué tal, no? O sea, yo no sé por qué la gente es así. Teniendo a Dios, buscan ayuda donde no deben buscar ayuda. Pero sigamos. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. O sea, de verdad no hay Dios en Israel, no hay Dios aquí. A mí me sacó la piedra un día que una señora de la iglesia, no de esta iglesia, de otra en la que está, bueno, sí de esta, pero ya no está acá, pero ella me dijo, sí, no, mejor no cuento, sigamos. Ay, si les gusta el chisme, ¿no? Sigamos. Bueno, les voy a contar qué me dijo. No quiero dejarlos ahí con el chisme a medias. No, mentira, no, es que pues ella no fue solo a mí, a muchas personas. Que ella tenía una situación y fue entonces donde unos brujos a consultar unas cosas. O sea, yo digo, de verdad, conociendo a Dios, teniendo el Dios de la Biblia, ¿qué van a hacer allá, por favor? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Tú no necesitas otro Dios, tú ya tienes uno y es el más grande. Y es el todopoderoso. ¿Sí lo crees o no? No tienes que buscar en otro lado. Este rey que se supone quien debe guiar al pueblo de Dios hacia Dios, no. Él está después del golpe que se dio tan terrible diciendo a unos mensajeros, vayan y díganle a este profeta del Dios tal que si me recupero o no me recupero. Entonces Elías escuchó de la parte del ángel de Jehová que le dijo, ve, atraviésate allá a esos mensajeros y diles esto. Así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Ese Elías era cosa seria. Yo creo que ese es el candidato perfecto para que sea uno de esos dos profetas, ¿o no? Y Elías se fue, dejó y se fue. Versículo 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces el rey dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Así se vestían los otros, ¿no? ¿Se acuerdan? Estaban vestidos de silicio, ropas hechas de cuero, de cabra, de pelo. ¿Sí estamos o no? Ok, dice acá, cinturón de cuero. Entonces él dijo, ya sé quién es. ¿Quién es? Elías Tisbita, es que él ya era famoso.
Ya todo el mundo sabía que Elías era cosa seria. Elías yo creo que era un tormento para mucha gente, pero estaba tan lleno del poder de Dios que nadie podía hacerle nada. Pasa el versículo. Luego envió a él un capitán. El rey dijo: vamos a enviar un capitán con 50 de sus hombres, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: escuchen, Elías es cosa seria. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió él y a los 50. A mí me encantaría tener ese poder. Ay, pastor, que hablaron mal de usted. Fue internacional. No, molestando. Sigamos adelante. Volvió el rey, otra vez dijo: no, pues enviemos a otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y ahora miren el dulce Elías. Pásamelo, por favor. Y él respondió, Elías, y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. O sea, ya 100 en un momentico ahí. Pum. Y volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Pero es que el rey también era como medio, ya como muy cerradito, ¿cierto? Y subiendo aquel tercer capitán, qué pecado, ¿no? De 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Pobrecito. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él y no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey, con él al rey, versículo 16, y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió. ¿Y qué pasó? Murió. Conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, reinó en su lugar Joram, el segundo rey de la... Listo. O sea, aquí estamos viendo un poquito de cómo es este señor Elías. Que él no es de comer con cuchara, dice mi papá. O sea, él es un hombre determinado. Él es un hombre que es guiado, que está lleno del poder de Dios, que califica perfectamente para ser uno de esos 2 testigos que hace caer fuego del cielo. ¿Sí o no? Chévere, la Biblia es muy, muy chévere leerla, ¿no? Ahora bien, en Santiago capítulo 5, versículo 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ponme por favor, Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, Elías oró para que no lloviera, y no llovió. Entonces Acab, el rey del que estábamos hablando, que era antes del que estábamos leyendo, ¿sí? Porque eso pasó en los tiempos de Acab, no de este rey Ecrón, antes. O sea, cuando estaba el rey Acab con su esposa Jezabel, este pueblo también estaba rendido a los Baales, a la adoración, a la idolatría. Entonces Elías dijo: pues yo oro hoy para que no llueva sobre la tierra, y no va a llover, y no llovió. Y luego dijo: y volverá a llover solo cuando yo diga que vuelva a llover. ¿Ah? ¿Tú qué crees que sentía el rey Acab? Él lo quería matar, pero si lo mato, ¿quién hace que llueva otra vez? O sea, Elías era un problema. El que degolló allá 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, que también allí hizo llover fuego del cielo y consumió el altar del sacrificio que habían construido. ¿Cuántos han leído esa historia? Lo odiaban, lo querían matar, querían destruirlo, pero él podía caminar por la calle tranquilo. Yo soy el que puede hacer que llueva. ¿Y qué? ¿Alguien me quiere matar? Pues no hay lluvia. Me matan a mí, se mueren todos. O sea, aquí no hay nada que hacer. Ese es Elías.
Entonces míralo cómo es en la gran tribulación cuando Elías esté acá, que supongámoslo es, que la verdad yo creo que sí, uno de esos dos testigos que va a estar haciendo tantas señales, haciendo llover fuego del cielo, deteniendo la lluvia y muchas cosas más, y cuantas veces quiera. Este señor tiene el carácter, tiene todo en su forma de ser para ser uno de estos dos testigos. ¿Estamos o no? Ok, pero también dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 4, versículo 5, Malaquías 4, 5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías. Aquí el profeta Malaquías está escribiéndonos algo que pues también nos afirma muchísimo esto. Dios promete a través de él que Elías tiene que volver. Dios va a volver a enviarlo a la tierra. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y luego dice: él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿que viene Elías? Sí, acá hay un problema. Y es que muchas personas dicen: pero es que Elías ya vino. Elías ya vino porque la palabra lo dice. ¿Quién era supuestamente Elías? Juan el Bautista. ¿Sí estamos o no? Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12 al 15 dice: él hará volver el corazón, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Él fue el último de los profetas en el Antiguo Testamento, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Versículo 15: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, Jesús mismo está diciendo: él es el que cerró, el último de los profetas, él es el Elías que había de venir. ¿Refiriéndose a quién? A Juan el Bautista. ¿Sí estamos o no? No se me pierdan, porque es que hay muchas cosas que necesitamos ver acá y entender. Entonces, muchos toman este texto y otros que ya te muestro, y dicen: no, es que Elías ya vino. Elías era Juan, porque Jesús dijo: él es Elías que había de venir. Además, él vino a devolver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, ¿sí? Que era lo que leíamos en Malaquías, en Zacarías. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vamos bien o no? Ok, ahora bien. Dice la palabra en Juan, en el capítulo 1, versículo 19. Juan 1:19 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Entonces, al fin, ¿sí era o no era? Que Jesús dijo: ese es el Elías que venía, y Juan dice: no, yo no soy Juan, yo no soy Elías. ¿Sí estamos o no? Uy, ¿la Biblia se contradice? ¿Ustedes creen que la Biblia se contradice? O sea, ni se les ocurra decir que sí, porque ahí sí, mejor dicho, hago lo de Elías. Si de verdad soy profeta de Dios. No, mentira. Resulta que cuando iban a ser Elías, antes de, el arcángel Gabriel se le aparece a su papito y le habla, ¿cierto? A Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? Elizabeth. Ustedes saben Biblia muy bien. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, le dice el ángel, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la presencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si se fijan, yo creo que el arcángel Gabriel nos saca de la duda. ¿Qué es lo que está diciendo el arcángel Gabriel cuando se le presenta a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que era una pareja de viejitos que no podían tener hijos? Porque ella, Elizabeth, era estéril, pero el arcángel se le aparece a Zacarías, que era sacerdote, si conocen la historia, ¿cierto? Y le habla y le dice, que lo deja mudo, sí señora, y le dice a Zacarías: vas a tener un hijo, será así, pero le explica y le dice: e irá delante de él con el espíritu. Di conmigo: espíritu. O sea que Elías funcionó en esta tierra con Juan el Bautista funcionó con el espíritu de Elías, no que él fuera Elías. Entonces él sí nos explica: no es que fuera Elías, solo que venía con el mismo espíritu y el mismo poder que tenía Elías para hacer volver el corazón de los pobres. Ahora,
sabemos que la profecía que leímos al principio, que viene Elías, dice antes de que venga el día del Señor terrible. Y cuando vino Jesús por primera vez no fue el día terrible, ¿o sí? No, Él vino como el Cordero de Dios, el Dios de amor que vino a entregar un sacrificio. Entonces, aunque el espíritu de Elías reposaba sobre la vida de Juan, no era Juan Elías, sino que él operaba en ese poder. O sea que sí falta que venga Elías, viéndolo en ese orden de ideas. Por eso yo sí creo que sea Elías. ¿Estamos bien o no? Ahora, hablemos de Moisés un poquito. En Éxodo 7 al 12, no los leamos, estos capítulos habla de las plagas que Moisés trajo sobre Egipto. Y ustedes ya saben que él era una persona que tenía muchos miedos al principio, pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, este señor se transformaba, ¿o no? Ese temeroso allá de la zarza, cuando habló con Jesús, ahora es el que está abriendo el mar en dos. El que está diciendo las aguas se convierten en sangre y hace todas estas cosas, pero dice la palabra que en Gosén, donde vivía el pueblo de Dios, no cayeron las plagas. Un buen mensaje para nosotros hoy, ¿o no? Pueden venir sobre el mundo las plagas, pero sobre tu casa no caerán. Porque Dios siempre cuida a los suyos. Aleluya, ¿alguien lo cree o no? Puede pasar, mire, puede venir otra pandemia, ojalá no, pero puede pasar lo que pase. Pero tú y yo estamos resguardados bajo las alas del Altísimo, bajo el abrigo del Omnipotente. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Aleluya. Porque tú y yo vivimos en Gosén, no en Egipto. Egipto es el mundo. Ya Dios nos sacó de Egipto, del poder de Faraón, del diablo. Ahora vivimos en un poder sobrenatural. Que ahora ya hablamos de Moisés, ¿no? Como Moisés tenía un poder sobrenatural, también ese poder lo tenemos nosotros. Eso se llama unción. Y si tú tienes la unción, tú tienes poder. Amén. Aleluya. ¿Si lo creen o no? Amén. Ahora, hay algo bien particular en la muerte de Moisés que te lo quiero mostrar. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 4. Yo sé que hemos visto un montón de citas, pero como nos encanta la palabra, esto no nos molesta. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije, la daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Qué embarrada, ¿cierto? 40 años Moisés lidiando con este pueblo de dura cerviz, fastidioso, que se quejaba por todo, porque no hay nada más horrible que la gente que se queja, ¿o no? Aguantárselos, lidiar con ellos para que Dios le diga: Moisés, I'm sorry, no puedes entrar en la tierra prometida. Él golpeó la roca. ¿Cuántos conocen la historia? De la roca salía agua, ríos para que todos bebieran. Y él golpeó la roca. Y uno dice: pero ¿por qué Dios le prohibió la entrada a Moisés a la tierra prometida solo por golpear la roca? Estaba de mal genio. Una piedrita de esa le sale a cualquiera, ¿o no? En algún momento uno se pone bravo y la embarra, pero pues ya uno se ajusta. No, él no. Pues que la palabra explica ya en Hebreos que la roca en el desierto era Cristo. No era la roca, era Cristo. Cristo estaba ahí. Esas teofanías del Antiguo Testamento nos reflejan a un Dios que se personifica, que se aparece, que Jesús aparece. O sea, Jesús apareció en el desierto y era Cristo mismo. Y el otro va y le da sus varazos. Moisés, no entrarás a la tierra. Mírala con tus ojitos, pero pues aquí te quedas. Qué embarrada. Pero hay algo más. Hay algo más. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Y eso es curioso, ¿no? ¿Por qué Dios mismo enterró a Moisés? ¿Sí estás acá? O sea, él no fue como que lo recogieron, el pueblo, o sea, ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Yo creo que, oye, un sepelio digno. Déjennos estar acá, que la familia pueda llorarlo, que podamos enterrarlo. No, simplemente Dios cogió el cuerpo y dijo: no, yo lo entierro y no le digo a nadie a dónde. Pum, lo enterró. Y ahí quedó el cuerpo de Moisés en un lugar. Ahí hay algo raro. O sea, si nosotros analizamos lo de los dos testigos, que es el tema de hoy, ¿cierto? Y todo nos apunta que es Moisés, pues la Biblia sí nos da ciertas luces aquí para entender que sí puede ser Moisés. Y que realmente yo creo que es Moisés, porque en Judas capítulo 1, versículo 9,
Judas, el hermano de Jesús, ¿no? El medio hermano de Jesús, escribe esto. No Judas Iscariote, aclaro. Judas, el medio hermano de Jesús, dice: pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, ¿qué le dijo? Que el Señor te reprenda. Entre paréntesis, escucha, esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. O sea que en algún momento Miguel, el arcángel, peleó con el diablo porque el diablo quería llevarse el cuerpo de Moisés. Y entonces ahí hay dos preguntas. Una, ¿por qué el diablo quiere el cuerpo de Moisés? Dos, ¿por qué un ángel pelea por un cuerpo? Sí, es un cuerpo. Si ya Moisés no está en un cuerpo, o sea, es simplemente un féretro. Ahí no hay nada. Ahí del polvo eres, al polvo volverás. Cuando una persona muere, sabemos que la persona ya no está ahí, ¿o sí? Esa es su casa donde vivió los años que vivió, pero él no está ahí, él ya se fue. Y mucha gente le habla al muerto, llora al muerto, y uno entiende el dolor y la situación que se está pasando, pero todos somos conscientes que la persona ya no está en ese cuerpo. Pero el arcángel Miguel pelea con el diablo y no deja que el diablo se robe el cuerpo. ¿No será que el diablo sabía que Moisés es parte de un plan donde él sería atormentado y prefería hacer algo para destruir ese cuerpo, cosa que no tuviera que vivir ese momento amargo? Puede ser. Puede ser que Dios mismo dijo: no, Señor, Miguel, ve y tráeme el cuerpo, no quiero que el diablo se lo lleve, aquí hay un plan, aquí hay algo eterno. Indudablemente hay un plan acá, ¿o no? Porque nunca más en la Biblia vemos que Dios esté peleando por el cuerpo de un muerto. O sea, eso no tiene sentido. ¿Estamos o no? O sea que Moisés sí tiene algo especial, muy especial, y te va a mostrar algo más. Resulta que un día Jesús estaba en el monte llamado el monte de la transfiguración. No sabemos exactamente cuál es el monte. Marcos capítulo 9 versículo 2 dice la palabra así. Qué chévere es estudiar la Biblia, me encanta. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Presta atención. Solo 3 de sus discípulos, ese era su anillo más cerrado, eran los de confianza, Pedro, Jacobo y Juan, con los que andaba para arriba y para abajo. Ellos eran los especiales para Jesús, los más, bueno, todos eran especiales, pero ellos eran los del llavero. ¿Sí estamos? Se les dijo: vamos, acompáñenme allá a una montaña. Jesús se transfiguró, o sea, se llenó de resplandor de luz y se mostró ante ellos como Dios por un momento. Porque Jesús vino a esta tierra como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Y justo en ese momento Él tenía que mostrar su gloria, que por lo menos 3 personas en la tierra pudieran verlo como tal es Él, como Dios omnipotente, como Dios poderoso. Se transforma y dice la palabra de Dios en el versículo 3: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció. ¿Quiénes aparecieron aquí? Elías y ¿quién más? Y Moisés, que hablaban con Jesús. De un momento a otro Jesús, resplandeciente en su gloria, está con 2 personajes, ellos 2, Elías y Moisés, y Jesús hablando, normal, charlando con ellos. ¿Tú qué hubieras hecho al ver esta escena? Perdón. ¿Qué hubieras hecho al ver esta escena? Impresionante, ¿no? Hablaban. ¿Y por qué Elías y por qué Moisés? Elías, aunque no escribió un libro, tú no tienes en la Biblia algo que se llame Elías, o el primer libro de Elías, el segundo, no. Pero fue el profeta que más tuvo poder manifestado por la unción que estaba sobre él. Elías es el representante de los profetas. Y Moisés es muy importante para los judíos porque Moisés es a través de quien Dios entregó la ley a su pueblo. Es por eso que cuando Jesús en Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Él está encerrando el Tanaj de los hebreos en una sola frase, porque para los hebreos su Biblia, el Tanaj de los hebreos, es eso, desde Génesis
hasta Malaquías, pero ellos no lo resumen o no lo dividen por libros proféticos históricos, no sé qué, o aunque lo ven también así en sus estudios, ellos lo miran de esta manera: la ley y los profetas, punto. La ley y los profetas. Entonces Jesús dijo: muy bien, la ley y los profetas, toda ella, o sea, todo el Antiguo Testamento se reúne en esto: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, y no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces es un mensaje de amor, un mensaje precioso, es el mensaje de Jesús, ya lo tenemos muy claro. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que Moisés y Elías, representantes del antiguo pacto, por medio de quienes Dios le habló a su pueblo y les dirigió hacia ese llamado y les contó su plan, ahora están en presencia juntamente con el Salvador del mundo, Jesucristo, todos en un mismo escenario. Y lo que sigue después es fascinante, porque dice la palabra en el versículo 5 así: entonces Pedro dijo a Jesús: maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra. Eso no es lo fascinante, porque ellos están ahí. Pásame al siguiente. Porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. O sea, ¿qué es esto? O sea, lo único que se les ocurrió fue decirles: hacemos 3 carpas, no sé, para que duerman Elías, Moisés y tú. Como que Jesús, bueno, igual solo está aquí para que vean, para nada más. Pero miren lo que dice acá el siguiente versículo: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, ¿qué decía la voz? Este es mi hijo amado, a él oíd. Diciendo claramente: los profetas ya pasaron, la ley ya pasó, ahora empieza una dispensación de gracia. Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los antiguos profetas, pero ahora ha hablado a través de su Hijo. Jesucristo es la voz de Dios en la tierra. Ahora nuestro hoy se llama Jesús. Aleluya. Ya no vivimos en la ley, ya no vivimos en los profetas, ahora vivimos en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos viven en Cristo? Poderoso. ¿Hay alguien que viva en Cristo aquí? Él es mi hijo amado, a él oíd. Es el versículo 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Pero Moisés y Elías tenían que estar ahí por una razón. Ellos tenían que ser testigos de que Cristo estaba en la tierra, de que el creador del mundo estaba en la tierra, que estaba a punto de efectuar el plan más importante de la historia, el plan de salvación. Porque capítulo 9, versículo 30, lo describe así. Lucas describe el mismo episodio. Estamos hablando del monte de la transfiguración, pero él dice: de repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Pero él explica de qué hablaban. Dice: se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. O sea que los asuntos de los que hablaban Jesús, Elías y Moisés era acerca del plan de redención, la partida de Jesús de este mundo. ¿Cómo va a ser? Crucificado, atormentado, torturado, muerto, humillado, puesto en un sepulcro después de ser colgado en esa cruz. Jesús estaba explicándoles, y lo más seguro es que les estaba explicando: mira, esto estuvo en secreto durante muchos años, durante los tiempos, porque es el misterio que estuvo codificado durante toda la historia. Y dijo Pedro: ¿cuál es ese misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que yo creo que le estaba explicando Jesús a estos 2 hombres, Moisés y Elías, era: el plan es este, por fin lo voy a revelar, voy a ir a una cruz, me van a matar, me van a tratar de esta manera, me van a crucificar, pero al tercer día resucitaré, porque es la forma como voy a traer salvación a esta humanidad. Aleluya. ¿Te parece poderoso? Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Pero estos 2 hombres tenían que ser testigos de lo que estaba pasando. Ellos tenían que verlo, porque ellos 2, cuando la Biblia se refiere a ellos, o cuando la Biblia habla de los 2 testigos, dice específicamente eso: tienen que ser testigos. Son profetas, sí, pero son testigos. Ellos van a profetizar cuando estén en la tierra, porque fueron testigos de cosas que pasaron en la tierra, y fueron testigos del plan de salvación en esta tierra efectuado por la persona de Jesús cuando fue destrozado en esa cruz.
Y al parecer estos dos testigos acompañaron a Jesús, o vieron de lejos, o estuvieron entre la multitud quizá y no lo reconocieron. Porque estos testigos yo creo que tuvieron que ver todo lo que pasó, y no sé si Yesid puede venir al piano, y todo lo que pasó durante todo este tiempo, cuando llevaban a Jesús a la muerte, cuando lo golpeaban, cuando pasaba todo esto, aunque la Biblia no lo dice, pero si son esos testigos, ellos tienen que contarle al mundo que no tendrá la iglesia que les predique, al mundo de aquel entonces, cuando sea la gran tribulación, cómo fue ese plan de salvación. Ellos no les dirán, me lo contaron, ellos no dirán, me lo dijeron, lo leí, no, ellos dirán, nosotros estábamos ahí, nosotros lo vimos con nuestros ojos, lo vimos transfigurarse, fuimos testigos de que ese hombre que predicaba en la tierra el amor y que predicaba sus enseñanzas tan maravillosas era realmente Dios, porque lo vimos transfigurarse lleno de gloria, de poder. El que moría en esa cruz derramando su sangre es Dios, el creador del mundo, que vino a salvar a la humanidad. Esos son los dos testigos que darán testimonio de que Jesús es realmente nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. En Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús ya resucitó de la muerte, ahora se va. Él dijo, me voy, pero no los dejo solos, les dejo mi espíritu, que estará con ustedes y en ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Da sus instrucciones, predica acerca del reino de Dios durante muchos días. Se presenta a más de 400 hermanos vivo, más de 500 hermanos con señales indubitables de que realmente Él es Jesús el Salvador, Él es Dios. Ahora es el momento de su partida. Él dice, quédense en Jerusalén, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Y dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ponte sobre tus pies, por favor, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús regresará? Estos dos hombres tenían que ser testigos de todo lo que pasó. Y aunque la palabra nos dice aquí en Hechos que estos dos eran Moisés y Elías, pero habla de dos testigos. Así como lo vieron morir, así como lo vieron pasar, así como estuvieron acá, también tenían que ver que se iba, como lo prometió Dios, que se iba en esas nubes, pero tenían que anunciar y decir, así como se fue, regresará en las nubes. Iglesia, Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Tú lo crees o no? Si tú no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, este es el día de tu salvación, y si lo dejas pasar, lo lamentarás eternamente. Porque la salvación hoy la tienes por fe en Jesucristo. No la obtienes porque te la ganes, porque trabajes muy duro o porque te portes muy bien. Nada de eso te garantizará tu vida eterna. Tú no irás al infierno solamente por una razón, y es porque tienes el Espíritu de Jesucristo, el que murió en esa cruz dentro de ti. Y la única forma de obtenerlo es recibiendo esta eterna salvación, creyendo en Jesús como tu Salvador, aceptándolo en tu vida y hoy recibiéndolo, diciendo, creo en Él, lo acepto como mi Salvador. Y si no lo has hecho, lo vas a hacer. Y te invito a que repitas esta oración conmigo, pero hazlo con fe, porque el Señor vino a salvarte hoy. ¿Dónde estás? Si me estás viendo por internet, hazlo ya. Y di conmigo así: Señor Jesús, yo creo en ti, en tu sacrificio, en lo que hiciste por mí.
Yo creo, Señor, que moriste para salvarme, que pagaste mi condena, que cargaste mis pecados y fuiste castigado por ellos. Hoy te acepto y te recibo en mi corazón. Te invito a vivir en mí. Dame un nuevo nacimiento y pon en mí tu Espíritu Santo. Quiero amarte, Señor, por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.